Hola, soy María Tatiana. Estoy hoy con Norberto García, quien nos va a ayudar con la entrevista que estamos haciendo para la asignatura de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Dígame qué ocurrió en la violencia bipartidista en Colombia. Bueno, buenas tardes. La violencia bipartidista en Colombia es un periodo de tiempo entre 1937 y 1956. Es un periodo influenciado, digamos, por la hegemonía conservadora, por la guerra de los Mil Días, su detonante fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. El asesinato del líder liberal desencadenó lo que conocemos históricamente como el Bogotazo. Fue una rebelión ciudadana en contra del gobierno de Mariano Espino Pérez, culpando, digamos, de su asesinato y de todo, digamos, el problema socioeconómico que traía el país al gobierno conservador. Se desencadenó en el momento en que en Colombia, en Bogotá particularmente, se estaba celebrando la conferencia panamericana, que era una conferencia en la cual Estados Unidos estaba intentando convencer a sus aliados en Latinoamérica del peligro del comunismo para el mundo. Ok, ¿y cuál fue su importancia? ¿Por qué considera que este hecho fue importante en la historia de Colombia? Bueno, es un hecho que ha marcado la historia del último siglo en Colombia, porque a partir del Bogotazo, del asesinato de Gaitán, se empezaron a crear en Colombia grupos campesinos de defensa, que lo que llamamos grupos subversivos, que fueron la FARC y el ELN, particularmente. También se crearon grupos de paramilitares, conocidos como chulavitas. En ese periodo hubieron grandes desplazamientos del campo a la ciudad por la violencia, por la cantidad de crímenes que se cometían en los campos. Toda esta gente, campesinos pobres, se desplazaron a generar cordones de miseria en las grandes ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín. También, aparte de eso, los partidos decidieron, el Partido Conservador y el Partido Liberal decidieron entregarle a una dictadura militar la pacificación del país. El que tomó el mando de esa dictadura fue el teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, que aunque logró obras de infraestructura para el país, pero no logró concretar la paz. Esa pacificación lo intentaron posteriormente con la creación del Frente Nacional, que fue un periodo de 16 años en los cuales el Partido Conservador y el Partido Liberal se alternaron al poder. Ok, ¿y cuáles fueron sus consecuencias aquí en Colombia? Bueno, las consecuencias creo que todavía las estamos viviendo, porque el país no ha podido pasar la página de la violencia. O sea, en ese entonces era una violencia de partidos, Partido Conservador contra Partido Liberal. Posteriormente fue una violencia entre el Estado y grupos subversivos, que esos grupos subversivos hoy en día, que siguen estando, pero ya están marcados por cuestiones de narcotráfico y otros intereses políticos, sociales, que todo eso viene desde ese punto de partida, digamos, que fue el asesinato de Gaitán, la creación de grupos paramilitares, la creación de guerrillas urbanas, de guerrillas rurales. Es un periodo del cual ningún grupo político ha sido capaz, digamos, de encontrar un verdadero camino de paz en Colombia. La Constitución del 91 generó muchos más partidos políticos, más participación democrática, aparte, digamos, de lo que se estaba buscando con los partidos tradicionales. Se le dio más margen a la ciudadanía que participar en política. Pero seguimos viviendo con, digamos, grandes intereses económicos que generan cada vez más y más violencia. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Norberto. Mucho gusto.